Bienvenidos a otro programa de Vasijas de Honra, el que te habla el pastor César Kelly de la Iglesia Argentina para Jesucristo. Y para entrar en el tema de hoy, que es el que perseverare hasta el fin será salvo, vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. ¿Y qué nos dice esto? Que en la obra de Dios, hay que perseverar hasta el fin. Muchas veces los creyentes son llamados, tienen un llamado de parte de Dios, porque recibieron un toque del Espíritu Santo, ya sea en una campaña, ya sea en una iglesia que se lo invitó para un evento especial, o que venía un evangelista o un pastor de afuera, o ya sea que de repente fueron a acompañar a otra persona creyente a un retiro espiritual y sintieron el llamado de parte de Dios para entrar en los caminos de la salvación. Pero el caminar de la vida del creyente tiene tres principios, tres niveles, si se le puede decir. Uno es el llamado a la salvación, otro es el llamado a servir, cuando ya empezamos a ir a la iglesia, cuando ya empezamos a entender la palabra de Dios, cuando empezamos a tener contacto con los hermanos de la iglesia, cuando empezamos a ver que la oración empieza a ser contestada de parte de Dios y empezamos a ir a la iglesia y tenemos un día el anhelo de servir, de limpiar los baños, de limpiar la iglesia, de trabajar en mantenimiento en la iglesia, en algo que se pueda hacer. Y después tenemos un tercer nivel que de repente Dios nos hace un llamado a servir como apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista de la palabra de Dios. Y si hacemos un cierre de corchea a todos estos 5 ministerios, también podemos encontrar el misionero. El misionero tiene que tener todas las demás cosas que tiene un apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista de la palabra de Dios. Porque el misionero es el que va a otra provincia o a otra nación y ahí empieza a predicar la palabra de Dios casa por casa hasta que logra formar un grupo de hermanos, hasta que logra formar una iglesia y hasta que pone en esa iglesia, pone un pastor, un matrimonio pastoral, y ordena la iglesia por departamentos, y luego de estar 4 o 5 años que la iglesia empezó a crecer, se va a otro lado a hacer obra de misionero o vuelve a su iglesia original. Yo no sé en qué momento o en qué nivel de creyente tú estás. Lo que sí sé que el que perseverare hasta el fin, será salvo. Porque los primeros discípulos dice que perseveraban, dice que todos los días trabajaban para el Señor, que todos los días se reunían con el pueblo para orar al Señor 1 o 2 horas en la iglesia. Esto habla de todos los días. Fíjese el esfuerzo, fíjese el trabajo. Y muchas veces hoy los creyentes de hoy día, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la vida, y no se reúnen en la iglesia a orar ni siquiera una vez por semana. Entonces, dice, el que perseverare hasta el fin, será salvo. O sea que habla de una perseverancia, habla de un trabajo, habla de un esfuerzo, habla de una constancia, habla de trabajar por lo menos todos los días o día por medio para las cosas del Señor, entrando en esos niveles. Y si el día de mañana tenemos que partir de esta tierra trabajando así en la visión de los pastores y haciendo cosas para el Señor, es donde el Señor quiere que empleemos nuestro tiempo y tengamos esa vocación de servicio. Vamos a hacer una oración. Si estás escuchando esta palabra, porque de repente hay mucha gente que por ahí se apartó de la iglesia, de repente hay mucha gente desestimándose en la iglesia, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en esta hora que tú le des nuevas fuerzas a todas las personas que están escuchando este mensaje en este día. Que tú los bendigas grandemente y poderosamente y que los ayudes, Padre, a perseverar en la obra del Señor. Que renueves sus fuerzas, que les indiques a cada uno cuál es el ministerio en el cual tú le estás haciendo un llamado. Si has escuchado esta oración, que el Señor te bendiga grandemente y poderosamente. Nos vemos en la próxima en el nombre de Jesús. Amén y amén.